Ok, ya sé por dónde voy. En otras palabras, ¿verdad? El fruto del Espíritu de la fe implica confiar plenamente en Dios y permanecer fiel a Él y sus doctrinas, ¿verdad? Esa es la fe, ¿verdad? Confiar en Dios completamente y permanecer en la doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué quiere Dios que le demostremos lealtad? Hoy en día la lealtad no es una cualidad común, vamos a decirlo así. El mundo está lleno de versiones diferentes del cristianismo, todas afirmando que son fieles a Dios y sus doctrinas, pero dispuestas a tergiversar la verdad bíblica según lo que más les convenga. Y a nivel personal, la infidelidad y deslealtad están simplemente fuera de control. Sin duda, Cristo sabía lo que decía cuando preguntó si al venir el Hijo del Hombre hallaría fe en la tierra. En Lucas 18:8, ¿verdad? Porque literalmente estamos viviendo en unos tiempos, tristemente, que la gente ha desvigerado, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios y la quieren utilizar a su conveniencia. Ya no se predica del arrepentimiento casi en muchas iglesias. Lo que se predica es el tú vas a ser grande, tú vas a hacer esto, tú lo otro, tú, y esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. La obra de Dios en nosotros, para darle la gloria a Dios, a adorar a Dios, que Jesús, Dios, murió en la cruz por nosotros y por ese sacrificio que Él hizo en nosotros, por gracia, un regalo no merecido, porque no somos merecedores de Él, recibimos la salvación por Él, porque Él lo quiso de esa manera. Todo se trata de Dios, no nosotros. Amén. Nosotros recibimos la gracia a través de Él, porque Él es fiel, porque Él es bueno, Él nos ama, porque Él nos amó primero a nosotros. Bendito es el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Y el yo, creo que ha afectado mucho a las iglesias. ¿Verdad? Yo creo que tenemos que mantenernos, ¿verdad? En humildad en el Señor. Mantenernos humildes, reconociendo nuestra posición como seres humanos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos parados? Y todo es por Dios, no por nosotros. Amén. Bendito eres Jesús. Afortunadamente, Dios no ha dejado de ser fiel a su pueblo, ni de esperar fidelidad de parte de ellos, tal como sucede con todo el fruto del Espíritu. Dios hace su parte y espera reciprocidad. O sea, que espera que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Él espera que nosotros seamos fieles. Él quiere darnos el fruto del Espíritu, pero Él quiere que nosotros trabajemos para que ese fruto, ¿verdad? Se refleje a través de nosotros, de nuestras vidas. Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Lamentaciones 3, 22 al 23 nos recuerda que solo por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Lo único que nos pide a cambio es comprometernos con Él a través del bautismo. ¿Seremos tan fieles y tan leales a Él como Él a nosotros? ¿Verdad? Bendito es el nombre de Jesucristo. Y ahora que menciona el bautismo, el Señor ha estado tocando mi corazón, ¿verdad? Sobre esto del bautismo, porque es importante que nosotros entendamos. Todas estas cosas son temas básicos, ¿verdad? De lo que es el cristianismo, pero mucha gente no sabe porque no se les enseña. Y, ¿verdad? Está el bautismo de Juan, que es el bautismo de agua del arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Que es el simbolismo, ¿verdad? De sumergir la vieja criatura, ahora somos nueva criatura en Cristo. Pero también se habla de un bautismo diferente, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el bautismo cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros somos diferentes,
cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas hablan en lengua, otras no paran de llorar y ahora somos más sensibles a la presencia de Dios. Somos personas en las cuales queremos vivir por la palabra de Dios porque fuimos bautizados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de Dios. Hay una parte donde Pablo le dice a un grupo de personas, ¿verdad?, que eran creyentes, que se habían recibido el Espíritu Santo y ellos le dijeron, bueno, nosotros nos bautizamos, que se habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, no, fuimos bautizados con el bautismo de Juan, pero no hemos escuchado ni sabíamos que existía un Espíritu Santo. Y ahí impuso las manos Pablo y recibieron, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo, hablaron lenguas y profetizaron esas personas. Bendito es el nombre de Jesucristo. Es importante que también nosotros sepamos estas cositas para cuando, ¿verdad?, comencemos a predicar a las personas y vengan a Cristo, que le hablemos de todos estos temas, ¿verdad? Y no los dejamos ahí al azar y que se pierdan. Bendito es el nombre de Jesucristo. Sino que los discipulemos. Ok. Mostrarnos fieles a Dios es la única manera de demostrarle cuánto confiamos en Él y cuán comprometidos estamos en su camino. Como dice Santiago 2, 17 al 20. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y yo he hablado de esto en otras clases, ¿verdad? Y le he dicho que si nosotros somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, una vez eres salvo por fe, por gracia, las obras es lo que identifica que tú has sido un cristiano genuino. Porque ahora el Espíritu Santo te va a mover para que tú trabajes para el reino. Amén. Es la evidencia de que tú eres un cristiano genuinamente convertido. Esas obras. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y es importante que nosotros sepamos estas cosas porque nos vamos a enfrentar con muchas personas, ¿verdad?, que diría yo conformistas, que dirán, pero yo acepté a Cristo, ¿verdad? Pero no dan ejemplo, no viven por la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para poder dejarles saber a ellos que ellos necesitan, ¿verdad?, poner en práctica la palabra de Dios. Personas que no se alimentan con la palabra de Dios, que no estudian, no escuchan la palabra, casi no oran, ¿verdad? ¿Y cómo tú pretendes, verdad, ser salvo si tú no haces ninguna de estas cosas? Si tú no practicas la palabra de Dios. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo tú vas a hacer la voluntad del Padre si tú no lees la Biblia? ¿Cómo tú vas a hacer la voluntad del Padre si tú no oras? Si no te conectas con el Padre. Bendito es el nombre de Jesucristo. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos estas cosas para poder defender la fe y sacar a otras personas de errores, espíritus de errores, ¿verdad? Hay otras personas que piensan que hay un movimiento que se llama salvo, siempre salvo, calvinista, ¿verdad? Que piensan que una vez son salvos en Cristo, ya no pueden perder la salvación. Y eso es un movimiento inmenso aquí en Estados Unidos, ¿verdad? En lo que es las congregaciones americanas. Un movimiento inmenso. Por eso la mayoría de las personas aquí tú les preguntas y dicen que son cristianos. Pero después te dicen que son calvinistas. Que ellos son del movimiento salvo, siempre salvo. No, hermano. La palabra no dice eso. La palabra dice que cuidemos esta salvación con temor y con temblor. Yo nunca jamás había escuchado esto hasta que vine a Estados Unidos, ¿verdad? Y comencé a escuchar todas estas cosas y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo las personas pueden pensar de esta manera? ¿Verdad? Que es increíble. Y ellos tienen sus puntos de vista, esto, lo otro, pero, hermano, vamos a ser realistas. Si nosotros fuéramos salvos, siempre salvos,
¿por qué el enemigo vino a robar, matar y destruir? Si eres salvo, siempre salvo, porque el enemigo constantemente nos ataca. ¿Verdad? Si el enemigo quiere robar tu alma, ya yo lo había explicado anteriormente, ¿verdad? Que nuestra alma es que los pensamientos, los sentimientos y nuestras acciones. Si nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ¿verdad? No van conforme a la palabra de Dios, at all, nada que ver, nuestra alma, ¿a quién le pertenece? ¿Entiendes? Nosotros tenemos que entender todas estas cosas para defender la doctrina verdadera de la palabra del Señor. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Nuestra fidelidad o falta de ella inevitablemente influirá en la manera en que amamos a Dios y a otras personas. Y cuán leales seremos tanto a nuestro Creador como a nuestro prójimo y la sana doctrina. Bendito es el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, y no solo a Dios, sino a las personas, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que todos los mandamientos se cumplen en que amemos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Fuerza y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo que se refiere es que si a ti no te gusta que te roben, no les robes a nadie. De esa manera tú demuestras amor al prójimo. Si a ti no te gusta que te sean desleal, no seas desleal a nadie. Y así tú muestras amor por las personas. Si a ti no te gusta, ¿verdad? Si estás casado, a ti no te gustaría, ¿verdad? Que alguien esté codiciando a la pareja tuya. No codicies a la pareja de tu prójimo, ¿verdad? Eso es amar al prójimo. Si a ti no te gusta, ¿verdad? Que te insulten, no insultes a nadie, ¿verdad? Eso es amar al prójimo. De esa manera se cumplen los 10 mandamientos. Cuando nosotros aplicamos esto a otras personas, porque no quisiéramos que nos lo hicieran a nosotros. Y como quiera la gente te lo va a hacer. Porque estamos en un mundo, ¿verdad? Donde la gente en realidad no le interesa y no le importa. Pero nosotros nos tiene que importar más nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ve nuestra manera de vivir. Bendito es el nombre de Jesucristo. Ok. Ya hablamos de la fe. Ahora vamos a brincar, ¿verdad? A la mansedumbre. El fruto del Espíritu, que figura en Gálatas 5:22 al 23, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? A menudo pensamos que la mansedumbre hace referencia a la ternura o incluso a la suavidad. Pero la mansedumbre bíblica implica más que eso. Implica tener un corazón humilde y ser amable con los demás. Algunos diccionarios definen la mansedumbre en parte como ser una persona apacible. Somos educados y restringidos en nuestros comportamientos hacia los demás. Los que son gentiles son humildes y agradecidos con Dios. Tienen una mente pacífica y se someten completamente a su plan, ¿verdad? El plan de Dios en nuestras vidas. Esas son las personas que tienen, ¿verdad? Todos los cristianos deberemos de tener esto, ¿verdad? Porque es el fruto del Espíritu. Amén. Ok. Prautes es la palabra griega traducida como mansedumbre en Gálatas 5:23. Significa someter la fuerza de uno en una postura de docilidad. O sea, someter lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Verdad que sí? Prautes se traduce como gentileza, consideración, humildad, docilidad. Una parte de la mansedumbre es aceptar con calma el juicio de Dios con respecto a una situación, incluso si ese juicio resulta en dificultades personales. Es humildad hacia Dios. Cuando nos sometemos a Dios, también seremos mansos con los demás. Amén. Cuando nosotros comenzamos a someternos a Dios,
Somos mansos con los demás. Bendito es el nombre de Jesucristo. Cuando usted se empieza a descuidar, usted va a empezar que hasta su comportamiento con las personas comienza a cambiar. Aleluya. La mansedumbre en el Nuevo Testamento está estrechamente relacionada con la sabiduría y el crecimiento espiritual. En Gálatas 6:1, Segunda de Timoteo 2:25 y Primera de Pedro 3:16, todos se refieren a la mansedumbre para describir la forma en que debemos corregir o enseñar a los demás, ¿verdad? Corregir con mansedumbre, enseñar con mansedumbre. Debemos someter nuestra fuerza, incluida la fuerza de nuestras convicciones, a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Someter a las cosas en las cuales estamos convencidos a lo que es la sabiduría de Dios completamente. Debemos enseñar el punto de vista de Dios, no nuestro punto de vista. Amén. Y debemos aceptar que las acciones de Dios hacia nosotros mismos y hacia los demás son las acciones correctas, incluso cuando la sabiduría humana piense lo contrario. En nuestro enfoque de enseñanza debemos ser respetuosos con los demás. No compartimos por la fuerza, la verdad o la corrección, intimidando a los demás para que la acepten, ¿verdad? O sea, no compartimos las enseñanzas intimidando a las personas para que ellos las acepten por miedo. En cambio, compartimos la verdad con un espíritu de amor. Efesios 4:13-16. Esto no significa que no seamos energéticos en nuestras convicciones o que no defendamos lo que creemos. La mansedumbre no es debilidad o falta de convicción, más bien significa que valoremos a la persona con la que compartimos la verdad. Por lo tanto, la tratamos como una persona hecha a la imagen de Dios. Si algo en nosotros es ofensivo, debería ser el mensaje del Evangelio mismo, no la manera en que nosotros lo entregamos. Amén. Porque el mismo mensaje del Evangelio nos confronta y nos hace sentir que somos pecadores, porque lo somos, ¿verdad? Y nos hace arrepentirnos. Nuestro trabajo es, ¿verdad?, entregar el Evangelio con amor. El Evangelio mismo es el que hace que las personas se arrepientan, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesucristo. Lamentablemente, hay muchas personas que lo utilizan en manera ofensiva, ¿verdad? Y vemos mucha gente que salen corriendo de las iglesias y corriendo de los lugares porque salen heridos por hermanos y hermanas, ¿verdad? Que tratan de imponerle reglas que en realidad a veces ni siquiera son bíblicas, ¿verdad? Doctrina humana a personas, hiriéndolas en sus corazones, y gente que no quiere saber de las iglesias por culpa de estas personas. Pero oremos en el nombre de Jesús para que el Señor envíe personas, ¿verdad?, que se mantienen en la doctrina bíblica, para que puedan enseñarles sobre el verdadero amor de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesucristo, porque es triste. He hablado con muchas personas que tristemente este es su caso. Muchas personas que no quieren saber de la iglesia por las cosas que vieron, porque los hirieron, esto, lo otro. Y yo le digo, hermano, tú no puedes ir a la iglesia por las personas, tú necesitas ir a la iglesia por Dios. Porque si tú vas a ir a la iglesia mirando los seres humanos, no vas a querer volver. Porque ahí lo que hay gente imperfecta, igual que tú, igual que yo, somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Vamos a la iglesia porque hay una necesidad dentro de todos nosotros, incluso en esa gente que te hizo sentir mal, una necesidad dentro de ellos también de recibir palabra de Dios, de recibir convicción. Por eso estamos ahí. Porque necesitamos una palabra de Dios, por nuestra relación con Dios, no por la gente. Porque si fuera por la gente, nadie quisiera ir, ¿verdad? Y el enemigo ha utilizado esto en contra de la iglesia para dividirla y segregarla. Pero nosotros somos personas sabias, ¿verdad? Y el Señor nos está ayudando, dándonos las herramientas necesarias para hablarle a las personas y abrirle los ojos, ¿verdad? Con la sabiduría que el Señor nos ha entregado.
para que entiendan lo que es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación. Bendito es el nombre de Jesús. Santiago 1:21 expone la gentil naturaleza que debemos tener para con Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿verdad? Debemos de recibir, ¿verdad?, la palabra implantada con mansedumbre, desechando toda la inmundicia y toda malicia, ¿verdad? Y aceptando la palabra con mansedumbre en el nombre de Jesús, para que pueda salvar nuestras almas, como dice este versículo. Lamentablemente nuestra naturaleza humana natural está contaminada por el pecado. Es sucia y perversa. Solo Dios es bueno. Necesitamos aceptar su palabra en humildad o con mansedumbre para ser salvos. Debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Esto lo dice Marcos 10:15. Además, ser manso es aceptar las dificultades que Él permite en nuestras vidas, considerándolas útiles para nuestro desarrollo espiritual. La mansedumbre es una gracia interior que somete fácilmente nuestra propia fuerza de voluntad al señorío de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Esa es la mansedumbre. Una gracia interior que somete fácilmente, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, nuestra propia fuerza, lo que nosotros queremos hacer, a la voluntad del señorío de nuestro Dios Todopoderoso, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre y no lo que nosotros queremos hacer. La mansedumbre es el espíritu y la actitud detrás del arrepentimiento. Amén. Es el espíritu y la actitud detrás del arrepentimiento. Arrepentirse, en un sentido bíblico, es cambiar de opinión y creer que Dios es quien tiene la razón. Yo le había dicho anteriormente que la palabra arrepentimiento, ¿verdad?, en el original en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia. Cuando Cristo dice arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, Él dice metanoia cuando dice arrepentíos, y esa palabra significa un cambio de mentalidad para ahora pensar con la mente de Cristo, como dice Pablo, que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Arrepentirte es un sentido bíblico, ¿verdad?, de cambiar de opinión y creer que Dios es quien tiene la razón y no nosotros. El arrepentimiento es necesario para la salvación y debemos tener una actitud de arrepentimiento con un espíritu manso toda nuestra vida, y un corazón manso aceptará la sabiduría de Dios y cederá a su discernimiento. Como resultado, también seremos mansos con los demás, reconociendo que son creados a imagen de Dios, ¿verdad? Génesis 1:27. Y amados por Él, y amados por Dios, segunda de Pedro 3:9. Solo podemos ser mansos cuando el Espíritu Santo desarrolla su fruto espiritual en nuestras vidas. Amén. Y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en nuestras vidas, sometiéndonos y haciendo la voluntad del Padre. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Porque, hermano, si usted no se somete y usted no hace la voluntad del Padre, ¿verdad?, usted no va a ver el fruto del Espíritu en su vida. Y se va a mantener estancado y va a decir, pero tanto tiempo que llevo aquí y no veo cambios y no veo esto, lo otro. Es porque usted necesita someterse a la voluntad de Dios, no la suya, porque su voluntad es imperfecta. Tu voluntad es imperfecta. La voluntad de Él es perfecta. Aunque parezca lo contrario delante de nuestros ojos, por fe creemos que su voluntad es perfecta porque le conocemos. Y aunque en el momento parezca lo contrario, tarde o temprano vamos a darnos cuenta, a crecer y madurar y decir, wow, verdaderamente que Dios es
bueno, grande en misericordia. Y todas las cosas por las cuales yo he pasado es porque Él me quería traer aquí, a este lugar, en este momento. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Ya hablamos de la fe, la mansedumbre, ¿verdad? Y por último, vamos a estar hablando de la templanza. Bendito es el nombre de Jesucristo. La templanza, que también se puede decir como dominio propio, ¿verdad? En el fruto del Espíritu. ¿Qué es la templanza o el dominio propio? Son virtudes que controlan al resto de los frutos. ¿Ok? Templanza, la palabra griega ekateia, que viene de la raíz kratos, que significa fuerza, dominio propio, moderación, sobriedad y continencia. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado y tener control sobre los apetitos y los placeres de los sentidos, sobre las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. Amén. Esa es la templanza o el dominio propio. La templanza y el dominio propio se desarrolla si usted enfoca su mente para lograrlo, ¿verdad? Para ser capaces de hacer lo que Dios nos pide, tenemos que autodisciplinarnos por medio de la templanza, por medio del dominio propio, trazándonos objetivos que incurren en nuestras decisiones. Necesitamos desarrollar la templanza en diferentes áreas en nuestras vidas y diferentes funciones diarias, como lo es la oración y estudiar la palabra de Dios, entre otros ejemplos. Si usted enfoca su mente para realizar algo, usted lo puede lograr. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor nos guardará en su perfecta paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, si nuestro pensamiento persevera en Él y confía en Él. Amén. El fruto del servicio de una persona no puede madurar si ésta no desarrolla templanza o dominio propio. Amén. El fruto del Espíritu en una persona no puede madurar si la persona no desarrolla un dominio propio, una templanza en su vida. Dominio propio, ¿verdad? Es del vocablo griego sopronismo. Es una combinación de sos, que significa seguro, y pren, que significa mente, que unidas significan un pensar seguro o una mente segura. Templanza, ¿verdad? Es tener una mente segura, cabal, disciplinada y tener control sobre las circunstancias. El dominio propio permite que vivas con moderación, evita los extremos de tu vida y tendrás dominio de tus decisiones, de tus acciones y de tus palabras. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo siempre digo a las personas, el dominio propio, ya habíamos hablado del alma anteriormente, y sabemos que el alma, ¿verdad?, es la mente, los sentimientos, ¿verdad?, el corazón y la voluntad. Cuando tenemos el dominio propio, ¿verdad?, que lo recibimos, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos controlar nuestra mente, nosotros podemos controlar nuestros sentimientos y podemos controlar nuestras acciones. Amén. Dios bendiga a la hermana que se unió. Si nosotros tenemos el dominio propio, vuelvo a repetir, nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestra mente, controlar nuestros sentimientos y controlar nuestras acciones, pero no podemos tener el control de nuestra mente, sentimientos y acciones, ¿verdad?, si nosotros no tenemos la templanza, que es el fruto, uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad?
Bendito es el nombre de Jesús. Fijar tu mente en pensar lo bueno es la clave para desarrollar el dominio propio. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? La palabra nos manda a pensar en todas estas cosas, ¿verdad? Que tengan virtud, que sean dignas de alabanza, ¿verdad? Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestra mente en estas cosas. Bendito es el nombre del Señor. Fije su mente en estas cosas y tendrás dominio propio sobre tu carácter. Si usted logra disciplinar su mente, entonces nada le podrá controlar, sino que usted tendrá el dominio propio para controlar sus situaciones. Amén. Obligue a su mente a pensar en lo correcto y benigno, a pensar en lo bueno continuamente para que nuestro fruto crezca, a pensar continuamente en la palabra de Dios. Y para pensar continuamente en la palabra de Dios, usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Para lograr desarrollar dominio propio y llegar a ser una persona disciplinada, es necesario ser consistente, persistente y constante en hacer lo correcto y depender del Espíritu Santo en todo momento. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Y un comentario que quería hacer, ¿verdad? Es que muchas veces nosotros, por ejemplo, yo cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Yo decía, yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiera hacer. Yo no quiero que nadie me diga qué hacer. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer sin que nadie me diga si está bien o no está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto no es libertad, hermano. Eso es esclavitud. Eso es ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo controlados por las pasiones, por nuestros deseos carnales, por nuestros sentimientos. Entonces tú ves que cualquier cosa nos afecta sentimentalmente, cualquier comentario, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un dominio propio. Nosotros somos verdaderamente libres cuando podemos controlar nuestras emociones, cuando podemos controlar nuestra mente, cuando podemos controlar nuestras acciones. Cuando nosotros tenemos control de todas estas cosas, somos libres. ¿Por qué? Porque ahora, si viene un deseo y yo digo, no quiero hacer eso, eso se llama libertad. Porque ahora eres libre de hacer lo que Dios quiere que tú hagas porque puedes controlarlo. Cuando estás en el mundo, cuando no tienes a Dios en tu corazón, no puedes controlarlo, sino que actúas conforme a los deseos, ¿verdad? De tu carne, a los deseos que salen de ti, a tus sentimientos. Cuando vienes al Señor, el Señor te da el dominio propio para que puedas controlar todas estas cosas en tu vida. Y de esta manera, usted puede tener una vida balanceada. Usted puede tomar mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y nuestra voluntad falla. Amén. Caminando en lo correcto. Aquello que usted ejercite será lo más fuerte en su vida. Y yo le había hablado esto cuando estaba hablando, ¿verdad?, de la persona espiritual y la persona carnal. Si tú ejercitas la carne, usted va a ser una persona carnal. Pero si usted ejercita su espíritu a través de la oración, a través, ¿verdad?, de la lectura y el estudio de la palabra, ¿verdad?, entrando en ayunos, ¿verdad?, para ser libertado, usted va a ser una persona espiritual. Usted debe ejercitar el fruto del Espíritu a propósito para poder caminar de acuerdo a lo que es correcto y no a lo que sentimos o vemos. Ejercite en rechazar y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que su mente no quede fijada en el temor, en la preocupación, en la venganza, el juicio, etc. Tener control sobre los apetitos de la carne es autodisciplinarse para hacer lo recto y lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes el dominio propio, ¿verdad?,
El temor no controla tus sentimientos, no controla tu mente, ni la preocupación, ni la venganza, ni el juicio. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos controla. Descansamos en la palabra bendita de Dios. Que aunque todo parezca que está pasando lo contrario, ¿verdad? Que todo parezca que todo está cayendo encima de ti, nosotros podemos confiar de que su palabra es correcta, de que su palabra es leal y su palabra dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y como nosotros amamos a Dios, entendemos que cualquier tormenta que venga es por nuestro bien, porque algo Dios está formando en ti y en mí. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Disciplina en nuestras vidas, ¿verdad? La disciplina provoca tener una relación íntima con Dios al desarrollar una vida de oración constante y perseverante. Una vez usted decida llevar una vida de oración, va a tener que luchar con pensamientos contrarios para que no lo desenfoquen de su objetivo. Si usted deja que los pensamientos de conformidad, de desánimo, de falta de interés y comodidad prevalezcan y lo inunden, se convertirá en fortaleza que impedirá una relación íntima con Dios. Amén. Así que usted no puede dejar que el desánimo, ni la conformidad, ni la falta de interés, ni la comodidad, ¿verdad? Todas estas cosas se metan entre medio de tu relación con Dios. Es autodisciplinarnos a decir, voy a orar todos los días y voy a leer la palabra, aunque sea un capítulo al día, ¿verdad? De la palabra del Señor. Es autodisciplinarse y controlar su vida. Comenzar a tener control de su vida. No que todo alrededor esté controlando su vida. Amén. Ni los sentimientos, ni las preocupaciones. No, controle su vida a través de Dios. Dios quiere darte, ¿verdad? Esta habilidad de poder controlar su vida, pero solo puedes hacerlo a través del Espíritu Santo, que solo lo recibes a través de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y decidir vivir para Él. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Ok. Dios nos creó libre y para dominar, no para ser dominados y controlados por lo que nos rodea. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Dice 1 Corintios 6:12. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Thank you, Jesus. Algunos puntos importantes del dominio propio. Si usted logra, con la ayuda del Espíritu Santo, fijar su mente en las cosas buenas, desarrollará una mente pura, balanceada, la cual lo llevará a ser disciplinado en todas las áreas y tener control de sí mismo, manifestándose en usted el fruto de la templanza o del dominio propio. Fija tu mente en Dios y en las cosas correctas. Desarrolla una disciplina devocional de oración, pues esta nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, de lo que agrada y desagrada a Dios, y de discernir, ¿verdad?, lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. Jesús enseñó que por sus frutos os conoceréis. Nosotros debemos de hacer que estos frutos, ¿verdad?, reboten en nuestras vidas, que las personas puedan ver que nosotros somos personas llenas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Bendito es el nombre de Jesús. La templanza es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinados y tener control sobre los apetitos y los placeres de los sentidos, sobre las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. Dios está en contra de todo aquello que nos controle o nos domine, pues Él nos creó en libertad y con una voluntad propia. Bendito es el nombre de Jesús. Y hasta ahí culminó la clase de hoy, ¿verdad? Hablamos de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Bendito es el nombre de Jesús. La semana pasada estábamos hablando del amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y de la bondad. Amén. Si usted quiere ver la clase de la semana pasada, está en mi canal de YouTube.
Y si te quieres repasar la clase de hoy, la voy a estar subiendo hoy por la noche o mañana temprano, ¿verdad? Para el beneficio de las personas que no pudieron verla completa y los otros compañeros que no pudieron estar presentes en la clase. Amén. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahora mismo pueden hablar. Si no, pues cerramos en oración, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Así que yo creo que la palabra de Dios habla por sí misma. Bendito es el nombre de Jesús. Así que vamos a cerrar en oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te quiero dar gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos nuevamente, glorificando y exaltando tu hermoso y santo nombre. Yo te oro para que esta palabra penetre profundamente en el corazón de cada uno de los que estuvo presente y que ellos no sean solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tu palabra los redarguya, los transforme, los cambies y los haga las personas que tú quieres que ellos sean en el nombre de Jesús. Que rompa las cadenas que puedan estar atándonos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que nos liberte tu palabra de todo aquello que nos quiere llevar cautivo a lo malo, pero no que nuestra mente sea cautiva a la voluntad tuya solamente. En el nombre de Jesús, todo aquello que va contrario a tus palabras, quítalo de nuestras vidas y haznos caminar conforme al fruto del Espíritu. Que la imagen de Cristo resalte en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, para que personas puedan correr a tus pies y ser salvas y entender que solo hay salvación en ti, que el tiempo es corto. En el nombre de Jesús, yo te oro por cada una de nuestras vidas y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Los amo en el amor de Cristo y hasta el próximo lunes.